en realidad la carga viral define también la gravedad o el pronóstico de cómo va a ser la enfermedad. Hemos encontrado situaciones de personas o casos donde tienen una carga baja, pero de repente en el transcurso de los días empieza a elevarse esta carga. Y pudo haberse tratado de manera oportuna y por tener no tener un pronóstico, no es tratado adecuadamente. Hace casi 2 años que la COVID-19 apareció en el planeta. A partir de entonces se han tenido que hacer una serie de investigaciones, de estudios, de trabajos, desde los más pequeños hasta los más grandes, para poder contrarrestar esta epidemia, que ha cobrado millones de vidas en todo el planeta, cientos en Tehuacán y miles en el estado. Hoy vamos a platicar con Humberto Rafael Bravo Delgado. Él es ingeniero bioquímico con maestría en Ciencias en Alimentos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, doctor en Ciencias de Biotecnología de la Universidad de Papaloapan, profesor de la Universidad Tecnológica en Tehuacán, es también profesor de la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán, director del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Clínico GenDNA y profesor invitado de la Universidad Autónoma de Durango. Uno de los trabajos que realiza dentro de toda esta situación de la COVID-19 es justamente la investigación sobre este virus, la detección del mismo, y hay un avance muy importante para poder conocer el grado de presencia de la COVID-19 en el organismo de las personas. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos para servirle, aclarar cualquier duda con respecto a la COVID-19. Coméntenos, cuando se presenta esta situación en el país, en el mundo, pero cuando ya llegó a México, ustedes como laboratorio comienzan a tomar un papel importante. ¿Qué fue lo primero que vino a su mente al momento de saber que se tenía este reto? Bueno, cuando salió la COVID-19, en Tehuacán no estábamos preparados para el diagnóstico molecular. Se conocían algunos diagnósticos como anticuerpos y antígenos que se mandaban a realizar a la ciudad de Puebla, donde se concentraba casi todo, entonces demoraban demasiado tiempo en poder dar un resultado. Nosotros con expertise, por ejemplo, en una PCR, que la PCR es una técnica molecular in vitro, significa que hay que multiplicar millones de veces un fragmento viral en dado caso que se tenga. En Tehuacán no se tenía ni el conocimiento ni los equipos, entonces los resultados llegaban a veces hasta el tercer día, cuarto día, cuando ya la enfermedad estaba en una etapa demasiado avanzada. Entonces nosotros lo que se nos vino a la mente en ese momento es poner un laboratorio de diagnóstico molecular que fuera diferente y fuera demasiado rápido, los resultados se entregaran el mismo día en 4 o 5 horas, que es el tiempo que tarda el proceso de aislar el virus y poderlo multiplicar. Es complicado probablemente cuando no se tiene a lo mejor los conocimientos o los equipos necesarios. Mi esposa y yo emprendimos este proyecto primeramente para darle a Tehuacán la rapidez, porque un paciente de un día a otro evolucionaba demasiado rápido, lo que a veces cuando se entregaba el resultado el paciente ya estaba desgraciadamente muerto o estaba en una etapa demasiado crónica donde ya no se podía corregir el problema. Metimos una PCR cuantitativa y cualitativa, lo que significa que diagnosticábamos la cantidad de virus en ese momento, si era baja, media o alta, nosotros tenemos ya relaciones, y también qué tipo de variante genética es. Solamente hay una cepa a nivel mundial, de ahí se derivan, ya son cientos de variantes genómicas de este virus,
de los más escuchados, la variante Delta, por ejemplo, Epsilon, ahorita que está entrando Omicron, nosotros podemos detectar esa variante para dar un diagnóstico rápido, correcto y se pueda tratar al paciente lo más adecuado posible. Cuando ustedes comienzan a hacer este tipo de análisis, ¿qué es lo que más les ha sorprendido, lo que más les impresiona de la presencia de este virus? Bueno, es lo que nos sorprende mucho son algunas variantes como Delta, por ejemplo, que tarda demasiado tiempo en el cuerpo. Nosotros publicamos en una revista, en un journal, el tiempo que tarda la variante Delta en el cuerpo. Por ejemplo, venían pacientes que se hacían una prueba, salían positivos. El siguiente mes venían, salían positivos, pasaron 2-3 meses, para no hacerla tanto, 4 meses, y seguían con restos virales, con la COVID-19 Delta. Entonces nosotros empezamos a hacer análisis, mi esposa y yo, en el cual publicamos en un journal para que también los científicos en otros países vean que en México está tardando hasta 4 meses la variante Delta. No es tan preocupante probablemente porque no causó tantas muertes, que eso es bueno por la vacunación. Sin embargo, tarda mucho tiempo en el cuerpo y a veces las empresas, o para hacer un viaje, pedían el diagnóstico de PCR y salían positivos. Oye, pero yo tuve COVID hace 3 meses, sí, pero todavía tienes restos virales. Y lo que nos sorprendió fue eso, 4 meses o más, ¿no? 4 meses era lo que nosotros podíamos diagnosticar. Ya a partir del 5º o 6º mes ya el paciente ya no venía, mejor decía, ya me siento bien, no me importa que tenga COVID, pero si querían viajar sí salían positivos. Eso es lo que nos sorprende mucho. ¿Esto significa que el virus sigue activo? Probablemente no tan activo, pero hay restos virales que podemos contagiar. Por ejemplo, un virus no tiene vida, es un ente biológico que tiene proteínas que recubren un fragmento de RNA, como el ADN, pero en una sola cadena, que eso lo meten a nuestro cuerpo y lo que hacen es bajar nuestros anticuerpos. Si hay restos virales, quiere decir que sí podemos contagiar. Probablemente ya nuestro cuerpo los está neutralizando, ya no nos causa daño, ya no hay efectos de ese virus, pero sí podemos contagiar, lo que es la parte que no entendimos en un principio y se hizo pandemia, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos entendido eso desde el principio, no se hubiera hecho una pandemia tan grave a nivel, bueno, nacional y mundial. Si este virus, aunque ya está, como dice, como contenido en el cuerpo de la persona que lo porta, a la hora de transmitirse tiene el mismo impacto de gravedad o causa el mismo daño en el receptor. Sí, por ejemplo, con un solo fragmento viral, nosotros podemos contagiarnos. Por ejemplo, yo estornudo y expulso muchos fragmentos virales, puedo expulsar 100, 1000, no importa. Con un solo virus que se pueda reproducir con nosotros, que son organismos biológicos que son oportunistas, se aprovechan de nuestras células inmunológicas o nuestros neumocitos, por ejemplo, que se reproducen mayormente. Con un solo virus se puede reproducir millones de veces. Cada 2 horas, para que entendamos un poquito, el cuerpo humano tiene un proceso de renovación. A eso le conocemos nosotros como apoptosis celular. ¿Qué significa esto? Que cada 2 horas estamos regenerando células. De una célula salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, es exponencial, se le conoce como crecimiento exponencial. Con un fragmento viral que se meta a una sola célula, en 2 horas tenemos 2, en 4 horas son 4, en una sola célula. Si se invade en todo el cuerpo, imagínense cuántos millones de virus tenemos en ese momento. Por lo tanto, aquí no importa tanto la cantidad que podamos adquirir, sino la variedad genética que estemos contagiando. Un ejemplo sería el virus endémico, el que salió en Wuhan, China. Al principio se le conoce endémico porque fue el primero. A partir de ahí se han reconocido más de 1000 diferentes variantes, en las cuales la OMS clasificó variantes de preocupación y variantes de interés. De interés no pasa nada, o sea, no nos causa ningún daño porque son virus que se parecen al endémico. De preocupación, la palabra lo dice, quiere decir que ya son virus que probablemente sí causan un daño mayor que los de interés. Entonces de ahí, en esa de preocupación, viene la alfa, delta, epsilon, ahorita omicron, y van a salir más, porque el virus tiene que evolucionar. No quiere decir que el virus mute, evoluciona, se adapta a la temperatura, al pH del cuerpo, se adapta al receptor de nuestras células. Entonces tienen que ir cambiando, o sea, no quiere decir que alguien lo esté cambiando a un modo de que uno lo esté manipulando, no lo manipula uno. Es el cuerpo el que es el cuerpo el que lo va haciendo que el virus se adapte.
Como son proteínas que se pegan a nuestros receptores en la membrana celular, esos receptores pueden ir cambiando. Y pueden ir cambiando por el pH. Nosotros, cada persona tiene un pH diferente, un hombre y una mujer tenemos pHs muy diferentes, tenemos temperaturas diferentes, tenemos anticuerpos diferentes, que el virus tiene que adaptarse. A lo mejor un paciente dice, pero a mí no me pasó nada, ok, porque tus anticuerpos neutralizaron. Pero el otro paciente que no ha adquirido esa neutralización o esa inmunidad, sí le puede causar daño por tipo de receptor. Y eso es lo que nos preocupa, qué tipo de variante se está contagiando. No tanto la carga, porque con un solo virus nos hace un relajo bastante amplio, ¿no? Pueden ser millones de virus y en ese momento mi cuerpo está con muchos anticuerpos o ya lo reconoce como algo extraño y lo puede atacar. Tenemos proteínas que atacan esos virus y lo empiezan a romper. No los matan, repito, porque no tienen vida, ¿no? Entendemos que son entes biológicos, pero sí los neutralizamos, y se llaman anticuerpos neutralizantes. ¿Qué tan complicado es este surgimiento de variantes? ¿Cómo complica el poder hacerle frente al COVID? Complica mucho porque este virus evoluciona antes que el ser humano tenga la vacuna. Nuestras vacunas están atrás del virus, el virus está evolucionando, estamos atrás. Hay muchas vacunas, muchas empresas, puedo mencionar algunas, pero todas están atrás de este virus. Y las vacunas que tenemos ahora no son vacunas que curan, son vacunas preventivas. Una vez que tienes el virus, ya la vacuna no te sirve de nada. Lo único que hace esta vacuna es inyectar un fragmento, se llama RNA viral, que hace que nuestro cuerpo mismo produzca la proteína de anclaje del virus, es decir, ya lo va a reconocer. Cuando nos infectemos, el virus no se va a poder reproducir, pero sí nos vamos a infectar. Y podemos reinfectar a alguien más pensando que no tenemos nada. Eso es lo que ha pasado ahorita, ¿no? Con la vacuna está muy bien, nos quita ese problema, pero nos genera uno, que es el que no sentimos el virus, no tenemos síntomas, pero podemos infectar y vamos atrás de ello. O sea, biotecnológicamente no estamos a la altura del virus. El virus va a evolucionar más rápido de lo que nosotros tengamos la vacuna. Pero siempre sí es importante la vacuna. Claro que sí, sin la vacuna los síntomas nos estuvieran matando. Sería como la primera ola. Sí, así es, como la primera ola que no se tenía una vacuna preventiva, entonces mucha gente murió. En realidad, si estuviera pasado ahorita y con la vacuna no hubiera hecho absolutamente nada, no se hubiera hecho ni pandemia, se hubiera hecho algo endémico, algo regional, pero no pandémico. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, es una ciencia que por lo general estudia organismos vivos. Todos los entes biológicos, todo lo que contenga ADN o RNA, lo estudia la biotecnología. Se puede separar como vida, y tecnología, que son las técnicas que ocupan la vida. Un ejemplo de ellos, podemos hablar de la producción de insulinas, por ejemplo, que se producen por bacterias recombinantes como la E. coli, producción de anticuerpos, producción de vacunas que son ya con RNA o ADN. A partir de esta ciencia, no tiene mucho tiempo, al tener menos de 20 años, 25 cuando mucho, se empezó a producir nuevas vacunas, principalmente vacunas, alimentos funcionales. Se producen, por ejemplo, órganos artificiales a partir de la biotecnología, que no es más que hacerlo en un laboratorio. Todo lo que el cuerpo humano pueda producir, se puede producir en un laboratorio. Nuestras enzimas, por ejemplo, gente que no tiene una enzima para poder metabolizar carbohidratos, se inyectan esas enzimas y se puede ya metabolizar carbohidratos. Un caso fácil, repito, la insulina, lo que todo el mundo conocemos, anteriormente venía del cerdo. Había que producir muchos cerdos, quitarles el páncreas y extraer poquitos mililitros de insulina. Actualmente, con bacterias que se cultivan en un matraz, se puede producir muchos mililitros en un precio demasiado bajo. ¿Qué tan importante es el hecho de tener todos estos conocimientos a mano para hacerle frente a la COVID? Sí, bueno, lo que nosotros hemos experimentado en Tehuacán, nosotros, bueno, venimos de México, por ejemplo, donde hice mi doctorado. La doctora Nieva viene de Harvard y empezamos a unir esta parte, o sea, a ver qué podemos hacer por Tehuacán. Somos profesores e investigadores, pero hacíamos investigación y los artículos se quedaban en esas revistas. Nunca pensamos que podíamos hacer algo más por la sociedad. Metimos esa tecnología en Tehuacán, hacer PCRs, hacer recombinaciones genéticas. Por ejemplo, las variantes genéticas no las hacen. Si uno busca en internet donde hacen variantes genéticas, no lo hacen. ¿Por qué? Puede ser caro, puede ser que no tengan el conocimiento, simplemente no les interesa.
nosotros por cuestiones de publicación sí buscamos variantes genéticas, las relacionamos con riesgo tanto de muerte cardiovascular y otras cositas que estamos investigando, pero el principal objetivo es ver qué variantes es Tehuacán, cuál es la que predomina en Tehuacán. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer también que los médicos cuando tengan un COVID enseguida piensen que es la variante que está predominando en Tehuacán y puedan darle tratamiento efectivo, ¿no? ¿Y cuál es la variante? La que más predomina en Tehuacán y se quedó es la Delta. Casi el 90% de los casos positivos de COVID que hemos realizado son Delta, son variantes Delta. Lo que esto significa que tratamientos anteriores ya no van a servir. Por ejemplo, antes decían, bueno, tengo COVID y le daban tratamientos, por ejemplo, como ivermectina, le daban paracetamol, le daban otras cosas que no funcionaban. Actualmente sabemos que eso no funciona para la Delta COVID y hay otros tratamientos que funcionan. Entonces los médicos dicen, ok, yo ya leí, ya sé que si es Delta tengo que darle tal tratamiento y va a funcionar. Estos trabajos que ustedes realizan ya están a disposición de los médicos. Sí, muchos trabajos, bueno, de hecho nos hemos dedicado a dar conferencias, a dar pláticas al médico para actualizarlos. Nos agarró, sinceramente nosotros evolucionamos como el virus. Anteriormente no tenía información ni que era PCR ni que era una técnica molecular y actualmente dicen, oye, quiero un diagnóstico molecular. A mí no me interesa el antígeno ni el anticuerpo, quiero una PCR porque me da carga, me da variantes genéticas o todo esto. Entonces es importante reconocer y que los médicos están reconociendo también esa parte que tienen que meterse a esta nueva ola. Ya todo es biotecnología, ya todo es genómica, nutrigenómica, por ejemplo. Mencionarles que existían test nutrigenómicos, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, son test predictivos a que vas a padecer un tipo de enfermedad crónica degenerativa, a lo mejor diabetes, arteriosclerosis, hipertensión arterial, etc. Cualquier cosa ya se puede predecir con un diagnóstico molecular. Entonces los médicos están metiendo a esta ola, que no es nueva, repito, ya tiene 25 años, pero como que nos hizo adelantarnos a la época, ¿no? O sea, ya meternos a la parte molecular, ya estamos a la altura de los países de primer mundo. ¿Qué se espera por todo lo que ustedes están analizando, el estudio que están realizando, como para dónde va esta epidemia? Bueno, lo que se espera es que en un futuro, yo siento que en los próximos meses estemos ya neutralizando completamente el virus. Ya si nos dicen que viene la omega o cualquier otro tipo de letra que nos pongan o de esa variante, ya nosotros vamos a estar preparados para esto, tanto en vacunas o tanto también crear esa inmunidad que le conocen como rebaño, que en realidad no la hemos creado. Rebaño significa que todos estemos ya, prácticamente no nos causa ningún daño el virus, no nos recontagiemos, como es el caso de la influenza, que es de rebaño porque ya tenemos anticuerpos. Si me vacuno o no, no me pasa nada. Es bueno vacunarse porque estamos previniendo, pero eso tiene que pasar con el COVID, o sea, que nosotros reconozcamos el virus como de nosotros y no pase nada. O sea, a lo mejor una vacuna cada año sería suficiente para reforzar el sistema inmunológico. Esta parte que comenta de la carga viral, ¿qué tan bueno o hasta dónde sirve a un médico conocer cuál es la carga viral que lleva su paciente? Bueno, como un ejemplo, nosotros hemos tenido casos con niños menores de 10 años. Cuando nos los han mandado los médicos que presentan cuadros de diarrea, cuadros de inflamación, se puede confundir con una, por ejemplo, shigellosis, salmonelosis o algo infeccioso bacteriano. Los médicos le dan todo tratamiento posible y no dan con el problema. Una vez que nos mandan a hacer la PCR y tenemos una carga viral ya sea baja, media o alta, ellos les da el tiempo. Cuando es alta tienen que ser lo más agresivo posible. Darle tratamiento como si se estuviera muriendo el paciente, porque eso lo lleva en saturación. Y los niños, los médicos saben esa parte, no tienen que insaturar, pues nosotros aguantamos un 85-80% de oxígeno. Un niño no lo soporta, su cerebro requiere mucho oxígeno para moverse, hablar y hacer las cuestiones diarias. Entonces cuando damos una carga alta, el médico tiene poco tiempo para tratarlo, o sea, decir, el niño probablemente ya se vea con muchos problemas, pero lo voy a tratar como si estuviera muriendo, darle todo un tratamiento más agresivo. Cuando es baja la carga, le da tiempo todavía a dar un tratamiento no tan agresivo, llevarlo paulatinamente, poco a poco, y no lleguen a una saturación de oxígeno. Y eso es lo que nos ha pasado con pacientes, tanto niños como adultos. Y eso es importante. Los médicos actualmente yo siento que ya están actualizando, están leyendo, hay mucha información que sale todos los días, donde la carga viral debe ser
diagnosticada. Por ejemplo, a mí no me sirve decir soy positivo y soy positivo, qué tipo de variante tengo, qué tipo de carga tengo, o sea, yo cómo voy a saber si estoy mal o estoy bien. Han venido pacientes que no tienen absolutamente nada y tienen una carga muy baja, dicen, yo qué, no me va a pasar nada, ¿no? Bueno, eso va a prevenirte, decir, mira, tienes COVID, más adelante, si no te tratas a tiempo, vas a padecer los síntomas graves, y para eso se da la carga, ¿no? Para prevenir esos síntomas. A la entrevista se suma la doctora en ciencias en el área de nutrigenética de la UAP en modalidad mixta, CONACYT, es ella becaria de CONACYT, IMSS y CONCITEP, hizo parte de su doctorado en Harvard. Además, ella es químico farmacobióloga de la misma institución y es docente de la Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Nutrición Clínica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, estamos con bastante trabajo y bueno, con el entusiasmo de lo que nos caracteriza que realizamos. Es la doctora, Adriana Nieva Vázquez. Dentro de su área, al igual que el doctor, pues están ellos trabajando en esto que tiene que ver en Tehuacán de manera muy específica, es su centro de trabajo, que tiene que ver con la COVID-19. Y el doctor nos explicaba parte de lo que han ustedes estado realizando en investigación y me gustaría que nos comentara, usted que tiene este labor ya como más en biología molecular, ¿qué papel juega esta biología ahora que estamos enfrentando la pandemia? Definitivamente hace unos años se comentaba que la biología molecular estaba muy, pues todavía con un largo plazo de ser de gran renombre en la utilización del diagnóstico y la verdad es que es de las áreas que ahora prioritariamente se están detonando y una de ellas es el uso de pruebas moleculares como es la prueba de PCR, la cual es una prueba pues contundente para el caso de la pandemia porque es una prueba estándar oro donde es la única que establece el diagnóstico de COVID y sobre todo porque la capacidad para poder llevar a cabo estas pruebas especializadas pues requiere de expertise de biólogos moleculares para lograr pues una calidad de la prueba y sobre todo una interpretación correcta. ¿Cómo se hace una interpretación? En la prueba de PCR se maneja lo que son las amplificaciones de estos fragmentos que estamos extrayendo el ADN y que particularmente en el caso de los virus como el COVID es un retrovirus, entonces de una extracción de RNA tenemos que convertirlo a ADN, lo cual lo hace más complejo aún comparado a unas bacterias que es solamente ADN y de ahí pues empezamos a hacer la interpretación. ¿En qué consiste? Básicamente en blanquear en la PCR que hacemos son ciertas ondas que se unen y que identifican precisamente estas regiones que son propias del virus, como cuáles, bueno, en este caso lo que recubre son las proteínas virales y que de esta manera a través de un termociclador podemos amplificar y podemos hacer la lectura mediante fluorescencias, marcadores de fluorescencias comparados con controles y así nos permite saber la presencia de estas proteínas. Generalmente son el gen N y el gen S, los cuales son particularmente del COVID. ¿Cuánto es una carga viral? ¿Cómo se mide la carga viral? ¿Hasta dónde podemos decir esto es gravísimo, esto es leve, puedes quedarte sin problema, sin preocupación? Ok, en realidad cuando se hacen los reportes para las PCRs, aquí por lo menos en Tehuacán, solamente se indica si es positiva o si es negativa. Nosotros implementamos la estrategia a partir de nuestra expertise, porque venimos haciendo muchas pruebas de PCR y en mi área particular fueron polimorfismos, son cambios o mutaciones que se identifican en la población bajo un gen o una proteína en específico y lo que hacemos aquí es a través de curvas, construcción de curvas que a partir de valores como son CTs, que son un punto de referencia para hacer cortes de la interpretación de expresión de esos CTs que obtenemos a partir de estas pruebas de ARN y
establecemos estos puntos de corte como una prueba clínica. La prueba clínica tiene un valor de referencia. Al momento en que nosotros hacemos este proceso de interpolación, establecemos el número de copias, lo definimos como bajo, medio o alto. De tal manera que nuestras pruebas están certificadas por el INDRE y validadas, e incluso usamos los kits o los reactivos validados por esta institución, pero que le ponemos ese plus donde cuantificamos la cantidad del número de copias. Nuestros kits al mismo tiempo son altamente sensibles, de tal manera que, por ejemplo, si hacemos la prueba en otro laboratorio y no tiene ese grado de sensibilidad que detecta el de nosotros con unas ciertas copias, puede salir en un laboratorio, en otro laboratorio negativo y con nosotros positivos, porque significa que nosotros los kits tenemos para detectar desde 5 a 10 copias por abajo, y probablemente el del otro laboratorio tenga por arriba de ese nivel y no lo detecte. Cuando uno va a un laboratorio, lo mandan a un laboratorio y nos dice nada más positivo o negativo. Así es. ¿Eso es suficiente para saber si puedo agravarme si tengo COVID? No, porque lo que acabo de comentar, en realidad la carga viral define también la gravedad o el pronóstico de cómo va a ser la enfermedad. Hemos encontrado situaciones de personas o casos donde tienen una carga baja, pero de repente en el transcurso de los días empieza a elevarse esta carga. Y pudo haberse tratado de manera oportuna, y por tener no tener un pronóstico, no es tratado adecuadamente. Doctora, ¿cuál es el reto que usted ha tenido al entrar a esta situación? Como todos los que hemos entrado, porque todos hemos tenido que lidiar con la COVID, claro, de una u otra manera. Pero para ustedes que están ahí viendo el comportamiento del virus, la manera en que muta, ¿cuál es el reto que le representa esto? Pues sobre todo estar a la vanguardia, porque al momento en que empiezan a surgir estas variantes, tenemos que tener estas herramientas diagnósticas para poderlas detectar y ofrecerles en este sentido apoyo a la comunidad de Tehuacán, porque estas pruebas en realidad las maquilan a México, y el tiempo en que pasó la primera ola tardaron de 2 a 3 días la entrega, y muchos de esos pues no supieron, ni siquiera se enteraron que tenía COVID, porque pues ya fallecieron de manera temprana antes de tener un resultado. Afortunadamente hemos cumplido este gran reto, porque hemos podido establecer al médico las acciones que tenemos para darle una prueba rápida, en la cual los resultados han sido contundentes y ha ayudado muchísimo tanto en el tratamiento como en el manejo de sus pacientes. Ahora, ¿qué tan importante sería para un paciente el tener toda esta información? Sin duda es un tema bastante complejo, hablar en términos de biología molecular. A veces la gente se ha confundido cuando ofertan una prueba de laboratorio, la definen como PCR, pero tenemos una prueba clínica que también se llama PCR, que es proteína C reactiva, totalmente diferente, y a veces dice, esa prueba se realiza en 10 minutos, 20 minutos, ya está. Pero la prueba de PCR, por su procesamiento, el mínimo tiempo que se debe de cubrir por lo menos son 2 horas, 3 horas. Entonces nosotros entregamos resultados en 4 horas a 5 horas, dependiendo de la demanda, pero damos esa oportunidad de poderla realizar ese mismo día y en menor tiempo. El gran reto para la comunidad también es investigar, o más bien tener la información oportuna, correcta, con base científica, y nos da gusto que la gente nos pregunte cuáles de las pruebas son más oportunas, o más idóneas para el caso en el que viene, ¿no? Si bien no somos médicos, pero sí tenemos esa capacidad de orientar como biólogos moleculares, porque conocemos el fundamento de una prueba de antígenos comparado a una prueba de PCR. Y a veces hay gente que simplemente opta por la decisión por la economía, y se pues si sale un resultado negativo, bueno, pues se va con esa noción y sigue siendo un medio de contagio. Entonces yo creo que la información debería de ser de manera oportuna, basada en evidencia científica.
¿A qué obedece, ustedes que están ya más o menos familiarizados con el virus y su comportamiento, a qué obedece que personas que han convivido con enfermos de COVID no se contagian o pareciera que no se contagian? Bueno, aquí hay un dilema. En realidad, y esa es mi expertise, pero no lo llevamos a cabo, ya se ha identificado la presencia de polimorfismos sobre el receptor donde se une el SARS-CoV-2 y es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Se ha observado que los que tienen el polimorfismo no son susceptibles tanto de contagio porque no tienen la capacidad del virus de unirse a través de la mucosa. Esto podría ser explicar esta gran diversidad y esta respuesta inmunológica que tenemos. Hemos tenido casos y es impresionante porque es algo como que no explicable. Si vienen una pareja, por ejemplo la esposa o la novia sale positiva y el esposo o el novio sale negativo, entonces, pero si he compartido con él, ¿cómo es posible eso, no? La verdad es que hay múltiples factores, en realidad también tiene que ver con la capacidad inmunológica, tiene que ver también con la capacidad nutricional, porque la respuesta que se tiene en un individuo tiene que ver con la modulación de algunos inflamatorios, antioxidantes, y puede que su sistema estaba en mejor condición comparado al otro individuo. Entonces, hay múltiples factores en sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las autoridades nos dan ahí una serie de medidas. ¿Hay algo extra que se pueda hacer por parte de la sociedad para evitar los contagios? Pues yo creo que como parte del laboratorio mi mayor incidencia sería sobre el diagnóstico. Que tengamos esa cultura de hacer un sondeo, o sea, si sabemos que no respetamos las medidas, no llevamos los cuidados oportunos, conviví con alguien, sospecho, tener esa responsabilidad para evitar la diseminación y el contagio, porque a veces por el miedo no lo dicen. Incluso hemos tenido casos donde la persona dice que no tuvo ningún, y ya después cuando sale positivo, o sea, empiezan a decir, sí, es que conviví con ello. Entonces yo creo que la honestidad también es una parte importante para detener ese proceso. Ahora, los médicos, ¿qué tanto valor le dan al trabajo que hacen ustedes? Lo comento porque pues hemos encontrado algunas quejas de personas que señalan que pues sus doctores pues a lo mejor no supieron dar el tratamiento y el paciente se llegó a agravar. Ok, esto sin duda ocurrió en la primera ola, en la segunda ola, pero ya a mitad de la segunda y de la tercera ola ya se tenía conocimiento más sobre la forma de contagio, el tratamiento, los mecanismos de acción, y creo que hubo una buena difusión. El problema que veo aquí y que también nosotros es parte de nuestra objetividad o parte de la misión del laboratorio es llevar ese conocimiento a los médicos para poder dar una orientación sobre estas pruebas y la importancia que tiene cada una de estas en su interpretación para fin de que pueda darle una atención inmediata. Entonces yo creo que falta la educación continua y falta que nosotros podamos impulsar más con la suma de más médicos a estas opciones que estamos dando y aprovecharlas, porque como no las tenemos en Tehuacán, es fácil llevarlas, pero siempre y cuando el médico o las personas tengan esa intención de conocerlas. Entonces, esto ha sido un trance y ha evolucionado, yo creo que para bien, pero que sin duda, bueno, todo ha sido desconcertante porque esto es nuevo, ¿no? ¿Se ha aprendido algo de esta epidemia? Sí, sin duda. Yo creo que la parte de la parte de la calidez, la humanidad, hemos renovado nuestro pensar, nos hemos unido más. Creo que también el médico ha buscado actualizarse en todos los aspectos y también ha empezado a tratar a su paciente como con abrigándolo, cobijándolo,
dándole en este sentido, bueno, un mejor apoyo en estos aspectos. Esta epidemia que nos llega nos hace entender esta parte. Muchos médicos que se quedaron como en lo que conocían y ya. Esto ha llevado al gremio de la salud a tratar de aprender más. Sí, yo creo que sí, porque nosotros hemos dado pláticas, la verdad es que hemos visto mucho interés en ello. También falta mucho promover en otras áreas, porque nosotros abarcamos esta parte molecular, pero falta la parte nutricional, la parte que tiene que ver con la parte clínica. Entonces yo creo que sí, sin duda se ha visto la necesidad por parte del área médica, el área de la salud, pero necesitamos colaborar, integrar más para hacer un equipo multidisciplinario. Le preguntaré lo mismo que le pregunté al doctor. ¿Hacia dónde cree que vamos con la COVID-19? Pues la intención de las estrategias que se están implementando es lograr una inmunidad. Inmunidad que solamente se va a lograr si tenemos estos cuidados, si nos sumamos a esta prevención y sobre todo a tener conocimiento de lo que implica, porque se han bajado la guardia de muchas medidas, se ha detonado toda la libertad como si ya no estuviéramos en este proceso, y creo que la conciencia es un elemento muy esencial para detenerlo. Entonces la inmunidad es un aspecto y que ojalá se pueda cubrir en poco tiempo para que no haya esa sincronía o desfase en los tiempos de vacunación. ¿Habrá cuarta ola? Sí, sin duda va a haber cuarta, quinta, sexta ola, como en un momento dado se había definido para la tercera ola. Sí lo va a haber, porque si empiezan a surgir estas variantes y otras variantes más, bueno, pues van a detonar sin duda otro tipo de olas. ¿Que va a ser menos agresivo? Claro, sin duda, pero va a haber menos casos de muerte, pero es algo que se puede prolongar mucho más y no sabemos a qué se espera en sí del virus, qué otro tipo de mecanismo pueda evolucionar. Hay una nueva variante que ya está presente en el país. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo viene este comportamiento? Sí, la de Omicron, hasta ahorita se tiene un poco de desconocimiento en cuanto a su mecanismo de acción, todavía no se ha concretado, es como cuando salió la Delta. Siempre que sale una variante hay desconocimiento en cómo responde y cuánto es su agresividad, pero sí se ha observado que tiende a ser menos letal, más contagiosa igual que la Delta, y que incluso en la Delta sigue habiendo muchos contagios. Hemos tenido en esta semanita diagnósticos de Delta y nos impresionó porque ya tenía mucho tiempo que no veíamos con cargas muy altas y hay cargas altas. Entonces eso nos habla que esa misma variante Delta empieza a crear otra evolución propia que puede resultar más agresivo. La Omicron ahorita está latente y ya hay reportes en México, en Baja California, pero si hay ahí es muy fácil que migre a todos los estados, sin duda. Es decir, es casi seguro que llegará también a Puebla. Sin duda, sí. Sin duda. ¿Por qué? Porque no se están limitando las actividades, ya está todo abierto, o sea, no hay forma de que digamos que no llegue. ¿Cómo es que se mueve una variante? Con base a sus mutaciones, a los cambios que ocurren en los aminoácidos, y que en el caso de la variante Delta la hace que se fije más fácilmente y por eso logra su transmisibilidad mucho más rápido. Entonces hay mutaciones, esa variabilidad de mutaciones. Entre menos nos vacunemos, la variabilidad tiende a darse más en el virus. La recomendación entonces es esta, hay que ir a vacunarse. Exacto, sí, que no tengamos ese temor porque luego estamos mal informados y en lugar de apoyarnos, de ayudarnos, puede ser contraproducente. Entonces, informémonos correctamente. Hasta ahorita se ha demostrado la eficacia de las vacunas y que cubren esta cantidad de variantes. Omicron, por ejemplo, está ahorita en estudios y se sabe que puede tener también esa efectividad bajo esa variante. Doctora, una de las cosas que desde el gobierno nos han dicho y que parece que es real es que los niños son más fuertes ante la COVID.
El doctor nos comentaba, sin embargo, que también la carga viral en ellos puede descompensarlos muy rápidamente por la saturación que no tienen ellos, que desaturar mucho. ¿Esto cómo se debe manejar? Sí, hemos trabajado con médicos pediatras. El comportamiento de las variantes sin duda se ve diferente en los niños comparados a los adultos. Sin embargo, anatómicamente hablando, los niños han estado expuestos a otro tipo de beta-coronavirus, en los cuales su proceso de evolución, al estar expuesto en este tipo de virus, los hace menos susceptibles. Al mismo tiempo de que se ha observado que anatómicamente la barrera que ellos tienen para la unión de este receptor que he comentado, donde se une el SARS-CoV-2, es mucho más gruesa y limita más su ingreso. Por lo tanto, las cargas virales en ellos puede ser que sea más alto pero menos letal. Entonces, es lo que se ha observado. Obviamente, como el sector primero que fue vacunado fue el adulto, el virus tiene que ir emigrando hacia los sectores donde no hay ese mecanismo de protección. Por eso ellos fueron vulnerables después, no porque fueran los más susceptibles. Sino porque son más... Tenía el virus otras víctimas. Sí, exactamente, es la búsqueda de otros ingresos, ¿no? Y es lo que va a ocurrir si no nos vacunamos en una segunda dosis, porque entonces volverá a regresar al sector fuerte en los adultos. La búsqueda de vacunas y la manera en la que se está manejando este trabajo de vacunas, ¿es el adecuado desde su perspectiva? ¿Desde qué punto de vista? O sea, en cuanto al diseño. El diseño y también la forma en la que se viene eligiendo la aplicación. Ok. Uno de los grandes inconvenientes que yo veo desde mi punto de vista, la expertise en estas áreas, es que se están creando estas vacunas de tal manera que algunos que, por ejemplo, que tienen la CanSino, ya no se pueden cambiar a una vacuna Pfizer. Y esto no es tanto por la inconformidad en cuanto a yo porque me puse el CanSino y porque el Pfizer, sino porque están limitando las salidas a otros países por tener este esquema de vacunación. Eso yo creo que la estrategia está mal. Ahora, segundo, ¿cómo define este mecanismo, esta forma de aplicación de tal manera que se pronostica que sea de 3 a 6 meses de protección? Pero eso es no está exactamente asegurado que sea ese tiempo. Hay gente, y lo más preocupante es que de los mayores casos que hemos tenido en estos últimos meses es de gente vacunada. Nosotros en nuestros esquemas para poder hacer estas pruebas de PCR les pedimos, porque lo reportamos a epidemiología aquí en Tehuacán, cómo son sus esquemas, si ya se realizó la primera dosis, la segunda dosis, y el 90% ya tiene su esquema completo. Entonces, y peor aún, se molestan porque si ya estoy vacunado, ¿cómo es que tengo COVID? Incluso hay gente que había ya tenido COVID, se vacuna, vuelve a hacerse la prueba después de 3-6 meses y sale positivo, y la agresividad de la enfermedad es mucho más cuando está vacunado que cuando no estaba vacunado. Es algo interesante también que todavía no encontramos respuesta, pero no habla de que la vacuna sea un problema, porque incluso creyeron que la prueba salía positiva porque me vacuné, cuando el virus no llega a la parte de las mucosas, el virus queda en sangre. Entonces nosotros hacemos un hisopado y obtenemos muestra de mucosa, y se ha demostrado por artículos de Harvard y de journals de alto impacto que no tiene que ver nada con la vacunación, que en su momento nosotros también lo dudamos, ¿no? Pero bajo la actualización vimos que no. Entonces es algo interesante, ¿no? Porque no se está haciendo un mecanismo correcto. No sé si por cuestiones de recursos, por logística, por diseño, porque abastecer a tanta población pues es difícil, ¿no? Aún así, pese a todo esto que me acaba de comentar, la recomendación es vacunarse. Así es, sin duda, sin duda. O sea, se ha demostrado que estar vacunado reducimos ese 90%, ¿no? de contagiarse.
Entonces yo creo que independientemente del tipo de vacuna, que sin duda la efectividad cubre los requerimientos de una vacuna, entonces deberíamos de tomar conciencia de hacerlo y evitar que se nos pase el segundo esquema. Bien, ¿algo más que quieran comentar? Pues invitarlos sobre todo a que se dirijan con gente experta en el área para tener una mejor orientación. Sin duda podemos nosotros salir de forma asintomática, salir positivos, pero nosotros en casa con tanta libertad nos quitamos el cubrebocas y somos un medio de contagio. Entonces dirigirse con las personas expertas y tomar las mejores decisiones para poderlos tratar adecuadamente. Las fiestas de fin de año. Sin duda se está detonando ahorita todo, repito, ya no habíamos tenido casos, se había apaciguado esto, hasta apenas el día de esta semana ya hemos tenido casos de cargas altas con variante Delta nuevamente, entonces eso nos habla de que no estamos todavía exentos, necesitamos seguir tomando estas medidas de cuidado, pero sobre todo ser conscientes con los que convivimos, con los que están a nuestro alrededor, porque a pesar de que tengamos una carga baja, seamos asintomáticos, tenemos esa capacidad de infección impresionante. Entonces, tomar esas medidas, por favor. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y gracias a ustedes, amigos, que nos han acompañado esta noche en esta plática con las reporteras de la Jornada de Oriente. Como siempre, les pido que nos ayuden a compartir esta transmisión. Recordarles que mañana a las 6 de la tarde tenemos nuevamente una retransmisión para quienes se lo pierdan. Los esperamos mañana, o si ustedes ven algo que les ha llamado la atención, bueno, mañana pueden volver a acompañarnos en la retransmisión, domingo 6 de la tarde, y por supuesto también les invito a seguir el programa. Aquí vamos, programa informativo de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, y nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara. También el avance que tiene para todos ustedes a las 3 de la tarde, nuestra compañera Aurora Villaseñor. Que pasen muy buena noche.